Bien, entonces, lo primero es que CAD no es AutoCAD como comúnmente o muchas personas hablamos o comentamos de lo que es el término como tal, ¿ok? Y así que estamos hablando de, déjame pasar aquí la pantalla que no sé qué le sucedió. ¿Ok? Hablamos de que CAD como acrónimo sería diseño asistido por computadora, ¿ok? Cuando hablamos de la diferencia, para aquellos que hemos trabajado en lápiz y papel y luego trabajamos en lo que son los procesos digitales y en las distintas herramientas de edición, ¿ok? Lo podemos entender un poco más. Entonces, en principio, CAD es la aplicación del diseño asistido por computadora. ¿Qué hace el CAD? Es el pase, ¿ok? O la imitación de lo que es el dibujo tradicional en lápiz y papel con dibujos electrónicos en 2 dimensiones, ¿ok? Yo sé que me van a tocar aquí, bueno, 2 o 3 dimensiones, no, en 2 dimensiones, ¿ok? El concepto primitivo o principal es que básicamente son dibujos en 2 dimensiones creados de elementos gráficos bidimensionales con líneas, tramas, textos, etc. Los dibujos CAD son de forma similar a los dibujos de papel, ¿ok? Creados de forma independiente por lo que cada cambio en el diseño debe revisarse, modificarse de forma manual, ¿ok? Sé que estamos tal vez con los millennials y me dirán, no, pero yo manejo mi CAD un poco turbo y hago cosas fantásticas. Sí, sí, pero sigue siendo CAD. ¿Ok? Ya vamos a ver la diferencia. O sea cual sea las herramientas que usan, sigue siendo CAD. Sigue trabajándose bajo lineamientos independientes. Es la simulación o la transferencia o la imitación de lo que hacíamos en papel, solo que lo hacemos en procesos digitales. ¿Ok? Cuando hablamos de BIM, entonces hablamos de metodología y aplicaciones bajo un concepto distinto. Entonces, cuando estamos en un BIM, lo que es el Building Information Modeling imita el proceso real de construcción, ¿ok? En lugar de crear un dibujo bidimensional, ¿ok? Se construyen los edificios o la infraestructura, como bien comentaron también acá, ¿ok? De forma virtual, modelándolos con los elementos reales de construcción, como muros, ventanas, forjados, cubiertas, techo, losa, y aclimatizándolo a lo que manejamos, ¿ok? Esto permite que los arquitectos, diseñadores y todos los profesionales independientes que involucran el proceso de construcción de la edificación formen parte del mismo proceso, ¿ok? Como todos los datos están guardados en un modelo virtual central, también le llaman modelo federado, lo vimos el día martes, o modelo único, también le pueden llamar, ¿ok? Donde los cambios de diseño son automáticamente detectados y modificados en todos los grupos de trabajo del mismo. Esa es la primera diferencia rápida y radical. ¿Cómo evolucionó todo esto? Sencillo. En la gráfica lo vemos, en la imagen lo vemos, lo que acabamos de explicar. Primero lo hacíamos en papel, luego lo trabajábamos, okay, en papel solo era la persona con su mesa de dibujo y sus reglas y sus marcadores, rapidograph. Se nos va a caer la cédula si seguimos nombrando las herramientas que usábamos en aquel momento. Pero sí, éramos nosotros contra el mundo, nosotros contra un espacio, ¿ok? Donde a pulmón, sudor y trasnocho hacíamos el dibujo. Básicamente eso es, no nos involucrábamos o no necesitábamos más nada. Nosotros, el papel, la mesa y el lápiz, ¿correcto? Luego nos llegó el grandioso CAD. Tal vez a uno les llegó más cerca que otro el tan llamado AutoCAD, ¿ok? A otros les habrá llegado el MicroStation en su época, y así para cada uno de los casos, pero todo eso se resumía en CAD. Y dijimos, listo, ya no uso más la mesa y comienzo entonces a trabajar, a sustituir todo ese equipo, a sustituirlo
por un computador. ¿Ok? Igual no quiero caer en detalles del tipo computador, los dolores de cabeza que nos daban, las memorias, porque ya para los millennials eso no existe. Para nosotros sí era un dolor de cabeza. Ya tenemos equipos sencillos, portátiles, que procesan esa información que hace unos años atrás era un dolor de cabeza. Y proyectar y expresar lo que expresábamos a mano era, a pesar de que era maravilloso y era grandioso, también era bastante complicado a nivel de herramientas y tecnología. Entonces, cuando hablamos de CAD, si se fijan acá en la imagen, voy a ponerlo aquí igual con el puntero. Entonces tenemos que solo teníamos antes a nosotros contra el mundo y ahora tenemos a nosotros contra el mundo, pero nos apoyamos en una herramienta. ¿Ok? Llámese la herramienta, hardware y software de su preferencia. ¿Estamos? Y luego llega el BIM, que ya se dieron cuenta que no es que tiene 2 días, tiene ya bastante tiempo, solo que así como nos costó, o el cambio del espacio de dibujo al CAD, nos costó el miedo, el dolor de cabeza, la parte económica, aquí también nos está costando, ¿ok? O nos cambiamos o nos cambiamos, o nos adaptamos o nos adaptamos, de una u otra manera también lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que hoy día, con estas mismas personas, con estas mismas herramientas, ahora se tienen que comunicar con el mundo y con otros participantes de una manera un poco más íntima. Antes, ¿ok? Tanto en la fase 1, que es de espacio y dibujo, o incluso en la fase 2 de CAD, uno agarraba su plano o su proyecto y toma y ya yo te lo entregué. Ahora no, ahora el proyecto vive, respira, nace y muere en tus manos y todo el que está alrededor, como lo ven aquí o como simbolizan estos cubitos, todo a tu alrededor de una u otra manera se conecta con él. Entonces, el BIM no solo es la persona contra el mundo, sino la persona con la herramienta contra el mundo, pero ahora tenemos procesos o normas o estándares, que es lo que acabamos de ver. ¿Ok? Eso, ahora dándole un paso más, es lo que realmente es BIM hoy en día. ¿Ok? Está el pre-BIM. ¿Ok? En este panorama existe como una dependencia o un indicio a lo que es el mundo tridimensional mediante una documentación bidimensional. O sea, en el CAD yo dibujo, en el BIM yo modelo, es el término que comúnmente usamos. En el CAD yo hago una simulación tridimensional, pero sigue pensando y trabajando en 2D, mientras que en el BIM es imposible trabajar en 2D, pero documento en 2D. O sea, mi mente y mi esfuerzo trabaja en 3 dimensiones, a pesar de que puedo documentar y hago todo lo que es el proceso de entrega en 2 dimensiones. Hablo del plano físico como tal. Entonces, aquí no hay manera de pensar o de generar un modelo plano. No existe. ¿Ok? De entrada, trabajamos con elementos. Nosotros en muchos, cuando estamos haciendo comparativas y haciendo comentarios de lo que era la era antes de BIM y la era de BIM, decimos que antes dibujábamos cosas, ahora esas cosas tienen nombre. Antes yo decía que 2 líneas representaban una pared, para mí eran una pared, o para otros esas 2 líneas eran una tubería, eran cosas. Aquí no. Aquí en BIM ese elemento es una pared. Que se represente o que lo vea en 2D es otro tema, pero es una pared. Ese elemento que yo veo en mi documentación bidimensional, representado como 2 líneas, es un tubo. Realmente él es un tubo. Entonces,
El pre-BIM ya nace en 3 dimensiones, ¿ok? Mediante documentación bidimensional. Luego tenemos el estadio número 1, que es el modelado basado en objetos. ¿Ok? En este estadio se empieza a usar software paramétricos basados en objetos 3D. ¿Ok? Por cada disciplina que entra al juego dentro de toda la fase del ciclo de vida que genera un modelo 3D o toda la fase del ciclo de vida de un modelo de construcción. Lo voy a explicar lentamente, pero repito, esta es parte del alcance a fondo del siguiente módulo. Pero igual tenemos que estar claros de cuál es el primer estadio de este momento, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que se empieza a usar software paramétricos basados en objetos 3D, sea cual sea el producto, sea cual sea el software, ¿ok? Sea cual sea la marca, el elemento comienza a tener vida propia. Por ejemplo, largo, ancho, altura. Es un parámetro que viene asociado a un elemento que forma parte de mi modelo. ¿Ok? Ya no es una cosa, como el término que usamos hace rato, o sea, no es una cosa que simplemente está aislada y que no tiene un parámetro. No, ahora es un elemento con nombre y apellido que mantiene parámetros. Parámetros de cualquier tipo, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver, pero parámetros sencillos como largo, ancho, altura, la profundidad, los volúmenes, ¿ok? El diámetro. Toda esa información la debe llevar en el segundo momento el objeto, ¿ok? BIM como tal. El estadio número 2 es la colaboración basada en modelo, ¿ok? En este estadio ya existe la colaboración entre agentes de distintas disciplinas. Esta colaboración puede ser llevada a cabo mediante distintas soluciones tecnológicas, como por ejemplo el intercambio de información entre modelos o entre partes de los modelos a través de un software propietario nativo, ¿ok? O formato de archivo abierto, o formato de archivo no abierto, o formato de intercambio de información universal, como el que comentamos hace rato, el IFC. Entonces, puntualizo qué hace el estadio número 2. Ya cada disciplina o cada profesional genera un modelo rico de información, por lo que acabamos de tocar, rico de información con distintos componentes o distintos parámetros de cada componente y que en este momento comienza a compartirlo, ¿ok? Con el resto de los compañeros de proyecto, ¿ok? O sea, el estadio número 2 habla de la colaboración basada en objetos. Tú me entregas un producto A, el otro profesional entrega un producto B y hacen la unión entre productos. Puede ser entre aplicativos o aplicaciones propias, ¿ok? O puede ser con aplicativos o definiciones distintas. ¿Ok? Todo esto tiene que ir de la mano de lo que es el formato de intercambio de información, sea cual sea. Si es abierto, sería un IFC, y si no, sería entonces el formato de intercambio de información de la marca como tal. ¿Ok? Entonces, aquí estaríamos hablando del segundo estadio, el segundo momento de crecimiento del BIM en esta fase. Luego tenemos el tercer estadio que hace o que hace la integración basada en la red. ¿Ok? En este estadio los modelos integrados son creados de forma compartida y mantenidos de forma colaborativa a través de las distintas fases del ciclo de vida. Hay una diferencia que no se ve, tal vez no se vea muy clara entre el 2 y el 3, porque ambas manejan el concepto de colaboración. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? Cuando hablamos de integración, lo que estamos haciendo es que ahora todo va a un repositorio universal o un repositorio basado en la nube, en este momento, y todos los participantes van no solo agregando su modelo, sino que entre ellos, entre disciplinas,
también pueden ir creciendo. Por ejemplo, puedo tener todo el departamento de arquitectura trabajando en el proyecto de arquitectura, pero puedo tener 5 personas trabajando en el mismo proyecto netamente arquitectónico y a su vez su modelo compartido o su modelo federado formará parte del macroproyecto. Entonces el equipo de ingeniería puede ser uno o puede ser varios, están trabajando en su proyecto y ese proyecto general, ¿ok? Pasa a ser un componente de mi macroproyecto. Entonces todo esto lo puedo llevar perfectamente de forma colaborativa, de forma integral desde la nube, ¿ok? Ya no necesariamente tiene que ser internamente o tiene que ser en el local, ¿ok? Todo esto lo podemos llevar directamente desde la nube. ¿Cómo se ve esto en general? Se ve entonces de esta manera, ¿ok? Tenemos el pre-bin, que es el punto inicial, ¿ok? Es donde nace la idea y ya entendemos básicamente que sea lo que sea que se haga, ya nace 3D, con parámetros y con características. Entonces, en el corte del pre-bin al modelado, ¿ok? O del estadio número 1, básicamente estamos hablando de el objeto, ¿ok? Que se modela en toda la fase. Luego, cuando pasamos al B, fíjense que el proceso y las políticas, comenzamos a trabajar procesos y políticas en todos los intercambios de información, crecemos en forma colaborativa, ¿ok? Puede ser local o normalmente es local, ¿ok? Y puedo hacer un intercambio de información sin problema. Y el tercero, entonces, el intercambio de información es esa gran caja que vemos en el número 2, ¿ok? Se convierte en un producto o un apéndice del macroproducto, ¿ok? O del macromodelo o del modelo federado final. Y todo este proceso se va manejando, parece que se manejase de forma independiente, pero todo este proceso está trabajado de forma integral dentro de la nube como tal. Sí, Elmer, disculpa, que no encontraba el micrófono. Para hacerte una pregunta, y si me aclaras un poquito, entre la fase 2 de colaboración e integración, por ejemplo, cuando yo tengo un proyecto y tengo varias disciplinas que ya están trabajando, tengo la arquitectura, tengo la parte del MEC que está trabajando, el estructural está trabajando en sus modelos. Sí. Luego esos modelos, a medida que los van actualizando, yo los voy integrando, por eso voy juntando, por decirlo de alguna manera, superponiendo uno con otro. En ese caso yo estaría en colaboración o en integración. Ok, voy a partir de aquí. Ajá. Cada proyecto es particular, ¿ok? Obviamente, de acuerdo a tu planteamiento, yo puedo decir que estás entre el 2 y el 3, pero si voy a una revisión profunda, entonces tendría que hacerte otras preguntas. Una de ellas es la siguiente. ¿Cómo trabajas con tu equipo? ¿Cómo trabajas con tus colaboradores? ¿Tus colaboradores están fuera? ¿Toda la información está colgada en una nube? ¿O la tienes centralizada en tu oficina? ¿O te envían la información y tú la organizas dentro de tu servidor? ¿Cómo es el intercambio de información? Entonces, básicamente, de acuerdo a la respuesta, te diré si estás en el punto 2 de colaboración o el punto 3 de integración. ¿Okay? En el punto 3 hablamos incluso de bases de datos, no solo el modelo per se. En el punto 3 también hablamos por ejemplo, el tema de 4D, la integración de tiempo, también la puedes manejar en el proceso de integración. Entonces, todo depende cómo sea el workflow, el flujo de trabajo que tengas dentro de tu oficina de proyecto. ¿Ok? Lo que sucede es que hoy día, tal vez ahí donde creo que va tu pregunta, hoy día como todo está en la nube, sentimos que podemos estar en el proceso de integración como tal, ¿ok? Y no necesariamente es así, ¿ok? Entonces, dependiendo cuáles sean tus herramientas y tus procesos, entonces estás en la etapa de colaboración o en la etapa de integración. Si nos amplías un poquito y tal vez te podemos dar la respuesta, te la damos en este momento. Si no, tendríamos que revisar el caso. Pero hay una línea delgada que te puede, que se diferencia entre uno y otro. Si nos amplías un poco. Sí, disculpa. Por lo que dices,
por ejemplo, nosotros, cada profesional trabaja independiente y luego ¿sí? una sola persona se encarga de unirlas. Pero por lo que dice y por lo que explica, no creo que hayamos llegado a la integración realmente. Correcto. Entonces me parece que ahorita estás colaborando. En este Ajá. momento me parece que tienes un tema de colaboración. ¿Ok? Incluso colaboración no necesariamente es sinónimo de que sean otras disciplinas, a pesar de que si lo lees, dice, bueno, pero aquí me dice, no, tú puedes definir que en un proyecto de arquitectura tienes varios arquitectos trabajando en el mismo proyecto. ¿Ok? En distintos espacios. Entonces, ahí también estás en un proceso de colaboración en un macroproyecto. ¿Ok? Pero todo lo trabajas in-house o todo lo trabajas local o incluso me voy a atrever a nombrarte una nube para que lo veas más claro. Puedes trabajarlo en un Dropbox, un OneDrive y eso es simplemente una colaboración igual. No estás integrando todavía. ¿Ok? ¿Por qué? Ok. Porque mientras que tú tengas que subir, bajar, o sea, que las comunicaciones no sean automatizadas, que no sean directas, a un 100% no hay integración todavía. Casi integración, pero no integración. Detrás de esto, que es más delicado, que es la gente. ¿Ok? El software sin gente no funciona. Y fíjense que recordamos la lámina inicial, o sea, era yo contra el mundo, después era yo con la herramienta contra el mundo y después yo con la herramienta y con el proceso que es BIM contra el mundo. Entonces, debemos seguir hablando de la gente, de la persona, de cómo se supone que debemos formar y trabajar al profesional en los términos BIM. Entonces, aquí vamos a comenzar a entender las diferencias de qué sucedía antes y qué es lo que tenemos que lograr ahora. ¿Ok? Antes, todo el mundo se cruzaba información. Incluso, Ana, aprovechando tu comentario del servidor, teniendo el servidor centralizado, eso llega información de todos lados. ¿Ok? O sea, puedes tener el servidor, puedes tener elementos, pero a veces si no hay un orden, se complica el trabajo. ¿Ok? Si no tienes las herramientas, se complica el trabajo y si no tienes el proceso, se complica el trabajo. Entonces, tradicionalmente, en los procesos tradicionales no BIM, incluso partiendo en algunos casos de los primeros pasitos con BIM, la información se cruza, ¿ok? No hay una información centralizada y entonces a mí me puede estar llegando, muchas veces me llegan los planos desactualizados, una información vieja, una orden de cambio que me la mandó a hacer un profesional que no debió mandármela y se hizo, pero entonces ¿por qué la pasaste? O sea, hay una cantidad de cosas que suceden que lo vivimos todos los días y lo hemos vivido durante mucho tiempo y ahora cómo debe ser el proceso actual, ¿no? Entonces el proceso actual debe manejarse bajo el concepto de interoperabilidad, o sea, todo lo que se haga y todo lo que se diga y todo lo que se comunique debe estar en un repositorio preferiblemente único, si queremos llegar a una integración, y si no, por lo menos parcialmente único, ¿ok? Como el caso de Amilcar, el caso de Ana, que tienen servidores locales, ¿ok? O sea, ya tienen ese primer paso donde la información se centraliza y ellos pueden controlar un poco más la información. Entonces, debe estar centralizada, debe estar en un único lugar o la menos cantidad de lugares posible. ¿Ok? Yo tengo unos clientes que me dicen, te lo mandé al Dropbox, no, te lo mandé al correo, no, te lo mandé al OneDrive, no, te lo mandé. Entonces, eso se vuelve una pesadilla. Entonces, no puede ser así. Toda la información debe estar en un único lugar o en la menor cantidad de lugares posible para que sea una información lineal y real. ¿Ok? Entonces, la gente en este momento es vital o fundamental para lo que es el desarrollo de un buen proceso BIM en este momento. ¿Ok? Luego tenemos otra de las particularidades que nos conseguimos. La información en general, ¿ok? Como bien lo comentamos, es lineal. Bueno, el dueño le manda el concepto, después pasa la obra, el diseñador, después, entonces todo va, a mí me llega al final porque yo estoy, como digo, en la cadena alimenticia en el cuarto tramo. Entonces, para que esa información llegue a mí, bueno, tiene que pasar por 4, 5, 6, 7, 8 procesos antes. ¿Ok? Es el concepto normal, no está mal, pero en BIM van a darse cuenta que hay procesos que tienen que ir casi que de la par o juntos.
¿ok? O el proceso de comunicación tiene que estar, como bien le dije, centralizado para que todo el mundo esté claro de cuál es el cambio, el proceso, la modificación que realmente se está haciendo. ¿Ok? Esto en cuanto a los involucrados y a los procesos que deben trabajar. Y bueno, en la parte derecha, no sé si lo logran ver bien, pero básicamente es como debe ser el cambio, ¿no? O sea, aquí la información gira cuando trabajamos con planos CAD. No sabemos cuándo es el último plano, el último cambio, el último proyecto, la última modificación o la última firma. Nosotros mismos nos volvemos una pesadilla a la hora de saber cuál es cuál. ¿Okay? Cuando pasamos al BIM, todo está centralizado y digamos que cada uno va tocando o va tomando una parte digamos, de la información. Y cuando vemos la etapa o sumamos la etapa de operación, a pesar de que, como bien les comenté el día martes, igual todo es BIM, no es que se separe operación, solo que operación maneja un proceso en algunos casos distintos, entonces operación comienza a trabajar de ida y de vuelta. En un proceso de diseño y construcción, normalmente la información de operación va solo en una dirección, pero cuando ya el proceso de operación y mantenimiento comienza a funcionar, entonces él necesita un modelo centralizado donde él pueda pedir información y dar información de avance o de mantenimiento que estén haciendo y que al mismo tiempo el modelo se alimente. Entonces aquí tenemos otra diferencia visual bastante importante de cómo deben ser los modelos, cómo se tienen que estructurar los modelos y cómo tienen que cambiar estos modelos en los procesos BIM de hoy en día. Ok, otro punto importante es la productividad, ok, es igual a los proyectos más rápidos. Esta gráfica tal vez han visto millones de veces o tal vez han visto gráficas medianamente similares y dicen, ah, pero es que esto es bonito y esto en la realidad no es así. Bueno, los que ya han estado, los que ya están, o los que están haciendo proyectos ya con BIM o ya han roto la barrera de su primer diseño y ya están explorando incluso la construcción o incluso la operación de algún proyecto grande, mediano o pequeño, se darán cuenta que esto sí es así. Y recordarán cuando hicieron sus primeros proyectos y decían, no, esta curva es fantasiosa, y ahora como ya tienen cierto nivel con BIM, se dan cuenta que efectivamente es así, o incluso olvidaron cómo se trabajaba antes, ¿ok? En el mejor de los casos. ¿Qué significa la curva gris? Bueno, el trabajo, el retrabajo, el trabajo, el retrabajo, el trabajo y el retrabajo, y donde normalmente o donde comúnmente veíamos la fuga de dinero extrema, donde comenzábamos o terminábamos el proceso de desarrollo y ya estábamos en la construcción y era un gasto gigante, ¿ok? En la cantidad de cambios, modificaciones, entre otras cosas. O sea, la cantidad de dinero que se perdía o que se pierde en esta zona es impresionante, ¿ok? Por una mala logística o un mal criterio, un mal concepto, no BIM, ¿ok? No es que antes se construía mal, no, es que o antes teníamos un poco más de supervisión o antes teníamos un poco más de verificación o antes pasaba algo que en algún momento en estos tiempos no está sucediendo y esta curva comenzó a ganar terreno, ¿ok? Entonces, gracias al BIM, esta curva debería perder terreno y ganar entonces terreno el proceso de diseño esquemático y el proceso de diseño como tal, porque como bien decían unos profesores por acá, es más fácil borrar en una hoja que tener que borrar en campo, ¿ok? O sea, tener que tumbar una columna, una viga, una pared, derrumbar cualquier proyecto ya hecho es mucho dinero y sale mucho más caro, mucho más costoso que tener simplemente que borrar en una hoja. ¿Okay? Entonces creemos que de una u otra manera los que ya han vivido la experiencia o en más o menos fases de BIM o pre-BIM o intentos de BIM,
Creo que se han dado cuenta que esta curva sí es real, sí existe. A mí no me gusta exagerar ese número, pero me parece que es el número, ¿ok? Sí ahorra tiempo de una manera gigantesca y evidentemente si ahorra tiempo de esa manera tan grande, también ahorra dinero, ¿ok? Parte de lo que a veces la gente nos comenta o nos dice es que no, mira, eso es falso, eso tal vez sea un 20%, un 10%, igual es una cantidad de dinero importante. A veces sucede que el cliente quiere BIM, pero los contratistas no quieren BIM, porque no les conviene BIM, ¿ok? A veces los diseñadores quieren BIM, el cliente quiere BIM y en la obra no quieren BIM, no les conviene BIM. Entonces, viéndolo en una línea ideal, en un tiempo ideal, así funciona la curva y realmente así funciona en campo. Es importante que cuando ustedes tengan a sus clientes y le expliquen esta curva, le digan a sus clientes, ¿realmente sabes cuánto dinero estás gastando? Y realmente sabes cuánto dinero estás perdiendo. Y el cliente pocas veces le va a confesar, pero él lo sabe. El cliente sabe cuánto dinero perdió en la última obra. Sí lo sabe. No se lo va a decir porque evidentemente ustedes están haciendo una oferta, ¿no? Pero él sí sabe cuánto perdió. Él sí sabe cuánto le costó, la cantidad de vigas que quitó, las cantidades de paredes que derrumbó, él lo sabe, ¿ok? Pero como muchas veces eso está en las partidas, ya como grado de incertidumbre, como valor de incertidumbre, o como incluso desperdicio, tal vez él todavía no entiende que ese dinero pudo ser de él. Entonces, el secreto es hacerle entender que si en una obra él se gastó, qué sé yo, $1.000.000 en todos esos problemas, ustedes le pueden decir, mira, $500.000 te puede quedar aquí. Entonces, creo que es un riesgo que cualquiera correría, ¿ok? Si yo en una obra ya me estoy ganando mi dinero, ya dentro de la parte de acciones me estoy ganando mi dinero, los accionistas, los proyectos, todo el mundo tiene el dinero en la mano. Y de paso, tú me dices que aplico el BIM y puedo ahorrarme un 40 o un 50%, creo que vale la pena. En esta curva también quiero aclarar algo que también lo escuchamos mucho, es muy recurrente y que es importante que ustedes también lo tengan claro a la hora de ofertar su servicio. Y es que la gente les dice, pero es que BIM es muy caro. Y no es nada caro, de hecho es nada en comparación a lo que sucede en la obra real. Porque si yo te ahorro $1.000.000, te ahorro $500.000 y tienes que invertir de esa cantidad que exagero, $50.000, $100.000 entre equipo de trabajo y agarrar a toda tu gente y volverla BIM, igual te estás ganando $400.000. Entonces, no es más caro, no lo es. ¿Ok? Entonces, uno tiene que quitarse esa cara de signo de interrogación que a veces que uno no puede ocultar cuando le dicen, pero es que eso me va a salir más caro. ¿Ok? Entonces, la respuesta es, no te va a salir más caro porque tú tienes en esta curva una cantidad de dinero que ya estás acostumbrado a botar a la basura en todos tus proyectos. ¿Ok? Y con BIM nosotros lo que estamos es tratando de recuperarte esta cantidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el concepto y también en los cortos trabajos que hemos tenido, efectivamente el ahorro que se logra es importante. Y como decías que los proyectos ya tienen contemplado hasta cierto punto un porcentaje de pérdida por la experiencia de lo que generalmente en los proyectos se gasta por retrabajos. Entonces los proyectos que hacen absorben eso y lo meten como parte del presupuesto del proyecto, pues encareciendo el trabajo y todo esto. Es importante en este punto para los temas, bueno, la construcción privada es un tema, pero para la construcción pública es muy importante que los gobiernos comprendan este ahorro, porque este ahorro se puede traducir en más inversiones a nivel del Estado. Entonces también es un tema de que la parte pública, las entidades públicas puedan entender y manejar esto y aprovecharse de esto, porque en vez de hacer 1 o 2 proyectos, podrían hacer 3 o 4 proyectos en beneficio pues, de toda la sociedad.
Mira, aquí yo leí un artículo y eso es verdad, que los gobiernos a nivel mundial están adoptando BIM fundamentalmente por los siguientes 5 motivos. Uno, que permite la transparencia en los presupuestos. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, perfecto. Reduce los sobrecostos de adicionales. Permite cumplir los plazos de ejecución del proyecto. Reduce los costos de mantenimiento de operación. Y sobre todo, reduce la corrupción. Por eso hablé de honestidad. Es la parte más Por, difícil. Ajá, entonces hay que ver si los gobiernos en verdad quieren implementar bien en los proyectos públicos. ¿Okay? Las dimensiones BIM se leen de la siguiente manera. Parten de 3D, 4D, 5D, 6D y 7D. Creo que es un término que tal vez sea un poquito complicado de entender, porque en nuestra mente manejamos 3D, ¿no? Entonces tenemos 4D, 5D, 6D y 7 dimensiones. Muy rápido, le explico el 3D, obviamente, modelos tridimensionales, el 4D la programación, 5D costos o cuantificaciones, la 6D es la parte de sostenibilidad y 7D mantenimiento. ¿Ok? Quiero que lo vean así en todo lo que es la pantalla y voy a pasar a la siguiente para explicar una por una. ¿Ok? Aquí le voy a poner entonces el cuadrito en pequeño y vamos a trabajar con la información que está en la parte derecha. Esto está ya publicado en el portal, ¿ok? Para que lo puedan ver con detenimiento, tanto en la presentación como en el material, ¿ok? Si desean verlo y leer esa letrica chiquita que tal vez no la ven, yo voy explicando una por una. Entonces tenemos, como bien dijimos, la etapa de 3 dimensiones. La etapa de 3 dimensiones generalmente, ahora sí vamos a agarrar todo lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Entra dentro de la fase de diseño. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? ¿Estamos claros cuál es la fase de diseño? En el gran círculo que vimos, en el que tenemos en el campus, donde vamos dándole clic a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de el 3D, estamos hablando de que eso sería todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida en la parte de diseño conceptual, diseño esquemático, en lo que es el desarrollo de detalle, documentación de la construcción o como lo llamamos la documentación de planimetría y todo lo que sea desde, como decía el compañero César, desde el pago de la ficha del Seguro Social, ¿ok? Todo eso está dentro de esa fase y la llamamos fase de 3D, ¿ok? Entonces, en la línea, en la columna que sigue, donde hablamos de asuntos, es lo que básicamente, donde se mueve, ¿no? Entonces, habla de lo que es el estudio preliminar, lo que es la parte conceptual, y ahí tocamos como las condiciones existentes del proyecto, el sistema de información geográfico, es donde tiene mayor beneficio. No están todos los beneficios, pero es donde tiene mayor beneficio, ¿no? Análisis de radiación solar, entre otras cosas, ¿ok? Dentro de la fase 3D también tenemos lo que es el diseño conceptual, que es el estudio de sombra, los beneficios, ¿no? Donde se ve ya la mayor cantidad de beneficios, el diseño paramétrico, los diagramas de programas como tal. En la parte de coordinación, también dentro de la fase 3D tenemos las famosas coordinaciones y detecciones de interferencia, los choques, la parte de comunicación, ¿ok? Y todo lo que de una u otra manera tiene que ver con ese cubito que comentaba Yaira, donde ella está ahorita, donde toda la comunicación y la coordinación funciona. Luego tenemos en la fase 3D también como cierre la documentación, y bueno, la documentación es mucho más rápida, ¿ok? Y tienes mejor calidad de resultado. Esto creo que a muchos que venimos de la vieja escuela del CAD, que teníamos que dibujar las coticas y dibujar todo aquello, ahora nos parece una maravilla donde ya las cotas están automáticas, las etiquetas son inteligentes, todo sale de forma medianamente automática. Entonces, yo considero que una de las bondades que tiene la fase de diseño en línea general, en la fase de 3D, es que ahora tenemos más tiempo de diseñar, ¿ok? Ahora le dedicamos realmente más tiempo al proceso de diseño y menos tiempo a la documentación. Antes tendría que estar trabajando a la par. A veces diseñaban 20 minutos y generaban los planos en 3 días.
porque el trabajo, el día a día, los detalles, era lo que realmente nos llevaba tiempo, ¿ok? Luego vamos a la fase de construcción. En la fase de construcción, en las dimensiones BIM, se refiere a 4 dimensiones y 5 dimensiones. Las 4 dimensiones es la programación, ¿ok? La programación de obra, los tiempos, la fase, los beneficios que nos conseguimos aquí. Está en la fase de simulación de proyecto, la programación lean y la reducción de tiempo. Obviamente puedo simular mi obra antes de que la haga. Esto hace que la reducción de tiempo sea gigantesca. ¿Ok? En la parte de 5D estamos hablando de la cuantificación de materiales, los elementos, a lo que es la ingeniería de valor, la solución de elementos de prefabricación o prefabricados y la estimación de costos reales. Casi que a tiempo real puedo mantener mi presupuesto al día. Puedo valorar o tener toda la información completa casi que simultáneo mientras que estoy modelando, ¿ok? Y en la fase de operación, los dos últimas columnas son las 6D, las 6 dimensiones y las 7 dimensiones que se refieren a la sostenibilidad y al mantenimiento. Las ventajas aquí son en la parte de análisis de energía, la certificación LEED, los ASBIL, que los hablamos también en la clase pasada, los sistemas de BMS, que son los sistemas de Building Management System, que son, yo le llamo los sistemas de Alexa para el edificio, todos esos sistemas inteligentes que vuelven el edificio, digamos que una Alexa, como a veces le decimos, quiero que todo funcione de forma automatizada. También tenemos la parte de 7D en la zona de mantenimiento, donde trabajamos la remodelación, el manual de operación y mantenimiento y la supervisión como tal. Estos pilares no se los tienen que aprender así tal cual, solo entender, porque los términos comienzan a parecerse a lo que venimos manejando en el proceso de construcción, pero comenzamos a tener nuevas terminologías, porque obviamente ahora estamos hablando de BIM. Entonces, lo que estamos buscando es comenzar a fusionar lo que es el proceso tradicional de construcción que conocemos y comenzar a entender y adaptar los términos y la forma de trabajo en procesos BIM como tal. ¿Ok? Hay una actividad, se los adelanto, sobre este tema, así que léanlo con calma, revísenlo con calma y después hagan la actividad, que está bastante interesante. ¿Ok? Ya nosotros hablamos de las que están a mano izquierda, explicamos las distintas herramientas que tenemos y ahora vamos a comparar los procesos, los sets que puedo trabajar en BIM, que se parecen mucho, ¿ok? Con respecto a lo que es la gestión tradicional. Aquí básicamente hay 3 zonas, los que juegan en la parte política, que ya lo hemos conversado bastante acá, los actores políticos, los que toman decisiones, esos jugadores o esos participantes de una u otra manera van a formar o forman parte importante en esta decisión BIM. ¿Okay? Esas decisiones son cruciales. Los procesos, entonces, lo que tenemos a mano izquierda juega también un papel importante. Las normativas y los estándares, como lo veníamos hablando, juegan un papel importante. Entonces, todos los procesos que de una u otra manera toman forma en mi BIM, en mi proyecto BIM, entonces también deben estar bien fortalecidos en esta nueva gestión de proyectos dentro de los sets de competencias BIM, ¿ok? O sea, esto no está aislado, solo que ahora lo estamos hablando en lenguaje BIM. Y los actores o los participantes o los jugadores de la tecnología, las distintas marcas, los distintos fabricantes que de una u otra manera también forman parte de todo esto, ¿no? Si un fabricante tiene un producto que haga algo particular y que al mismo tiempo sea compatible con el resto, excelente. Si tengo una casa matriz que puedes tener toda la lista de productos, súper. Si tengo, entonces, todo esto tiene que estar de la mano, nada es aislado, ¿ok? Entonces, en un proceso BIM, todo funciona igual a los procesos tradicionales, ¿ok? Pero el set de competencia en términos varía un poco. ¿Ok? Por acá Rubén nos estaba ya hablando de lo que es el grado de
implantación o madurez del BIM que podemos entender. Bueno, voy a hacer un poquito, a ver si tengo el puntero. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Esta información a fondo la tocan en el final del 3, de lo que es el módulo 3 y casi todo el módulo 4, pero desde ahorita comenzamos a tocar cada uno de estos puntos, ¿ok? Entonces, no se sientan como que está muy abierto, sino que estamos hablando en general, tocamos los puntos y vamos cerrando hasta que toda la información quede lo suficientemente clara. Entonces, es una herramienta estandarizadas, es una de las herramientas estandarizadas para medir el grado de implementación, es lo que la tabla que estamos viendo en la parte derecha, ¿ok? La raíz es de lo que vimos en los estándares anteriores del Reino Unido, ¿ok? Que nos permite entonces reconocer rápidamente en qué fase estamos con respecto al uso del BIM de nuestro proyecto. La escala va desde el 0 hasta el 3 de forma progresiva, ¿ok? Y bueno, ya aquí creo que cada uno de nosotros podrá decir o marcar en cuál se encuentra, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, yo puedo decir, mira, me encuentro en un nivel 0 porque trabajo todavía con CAD, con líneas, arcos y círculos y qué sé yo, ¿ok? Trabajo con los estándares, lo que comentamos en la parte anterior, de las 1192 del 2007, que no es que no funcionen hoy día, pero es como una referencia de dónde estamos parados, cuáles son los estándares que me obligan o que me definen, ¿ok? Bajo las guías, también 1192, ¿ok? Recuerden con lo que vimos en las gráficas anteriores, que ya esto va evolucionando y va cambiando a lo que son las ISO 19650, ¿ok? Y a los distintos sistemas de clasificación como Uniclass, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, levantará uno que otro la mano, yo me encuentro aquí. No hay problema, es válido, es ubicarse en tiempo y espacio, ¿ok? Y saber dónde estoy y por qué. Otros dirán, bueno, mira, yo me encuentro en el nivel 1 porque ya yo trabajo 2D y 3D, ya manejo mis primeros modelos o mis primeros objetos y ya más o menos trabajo con estas normativas, tengo unas guías en la oficina, en mi despacho y bueno, más o menos estoy por acá. Y tengo otro grupo que dice que está en el nivel 2 porque ya se mete con BIM un poco más a fondo, trabaja con un proceso colaborativo, ya los niveles de estándares suben un poco, ¿ok? Fíjense que aquí hablamos de la 11922, 11923, que son la ISO 19652, ISO 19653, y bueno, ISO 19651 también debería estar allí. Los procesos, los sistemas de clasificación ya son más amplios, ¿ok? Omniclass, Master Format, todo lo que de una u otra manera, ¿ok? Los niveles de detalles comienzan a aparecer en la etapa 1, en la etapa 2, que eso es un tema que también van a ver en desarrollo de objetos BIM, y para ustedes contar, ¿no? Y en la última fase, que es lo que estamos hablando de la integración, ya ustedes me han tocado términos como que yo trabajo con IFC, perfecto, o sea, ya andan, como les dije, por acá, ¿no? Deben estar entre una etapa 2, una etapa 3, una etapa 1, una etapa 2, eso es muy común verlo, ¿ok? Trabajan con lo que es el manual de delivery del cliente o del proyecto como tal, ¿ok? Y comienzan a meter un poquito más de carga de acuerdo a la necesidad del proyecto. ¿Ok? Esa es la tabla general. Ahora vamos a tratar de desmenuzar un poquito, ¿ok? En la siguiente lámina. Si hay alguna pregunta, me van pausando por ahí porque, como les digo, vamos de lo grande, de lo más amplio y vamos ahora especificando para que cada uno se identifique, ¿no? Bien. Ya voy a ampliar esta lámina, no se asusten, ¿ok? Pero quiero que lo vean igual en macro, después en micro y después igual lo tienen en la presentación y la tienen en la lámina de impresión. Las etapas del BIM, entonces dijimos que básicamente son las 3 etapas que vimos anteriormente, ¿ok? Y vamos a ampliar cada una de ellas. Tenemos entonces la etapa
1, que es el modelado, la etapa 2, que es la colaboración, y la etapa 3, que es la integración. ¿Ok? ¿Cómo paso de un lugar a otro? Parte de lo que me preguntaba Yaira en su momento, parte de lo que también nos comentaba Ana. ¿Ok? ¿Cómo hago el pase de un punto a otro? Ahí está bien definido cómo hago el cruce entre un punto y otro. Entonces, como ya está claro el ciclo de vida de la construcción, ahora con términos BIM, ahora vamos a hablar de las etapas de cómo estamos en este momento, en esta primera etapa, después nos acercamos al cuadro, después hablamos de la segunda etapa, nos acercamos al cuadro y cerramos con la tercera etapa. ¿Ok? Entonces, las tres etapas en términos gráficos, las tradicionales, se diseña, terminaste, entregaste el municipio, sacaste tus planos, construyes, terminaste, operas. Esto que está acá es un pasado muy lejano, pero podemos hacerlo con BIM y funciona, porque yo diseño muy rápido. Si esto está bien hecho, puedo construir muy rápido. Fíjate que esta flechita lo que hace es que siempre intenta acercarse al concepto de diseño, porque yo puedo diseñar, puedo hacer simulación, puedo hacer lo que hoy llamamos gemelo digital y puedo tratar de darte soluciones antes de que la obra arranque. Pero tiene que haber un tiempo, tiene que haber una maduración y tiene que haber una comunicación entre las partes. ¿Ok? Entonces, esta línea de tiempo que vemos en la etapa 1 puede acortarse en la entrega del proyecto, pero sigue funcionando igual, pero el tiempo efectivo es más corto. Entonces, eso es un BIM también bien hecho, porque si tú le ganas a la obra 6 meses, también le estás ahorrando dinero. ¿Me entiendes? O sea, por eso que muestro esta primera gráfica bien hecha. BIM funciona de esta manera y lo que estás ganando al final o el ahorro real es de tiempo y eso se traduce a dinero. La segunda fase o la segunda etapa del BIM es cuando tú eres capaz de diseñar y a mitad o a casi al final del proceso de diseño ya construir con comunicación directa con el resto de los profesionales, indistintamente de que haya o no cambio, tener el poder del cambio a la mano. ¿Ok? Entonces, también lo podemos lograr. Esta fase acorta los tiempos, ¿ok? Y acerca el proceso de construcción al proceso de diseño y toma decisiones muy rápido, sobre todo el de toma de decisiones. A veces vamos a reuniones infinitas y nadie toma decisión, pero hay que construir o hay que vaciar mañana. Y todo el mundo se va de la sala y no hay una solución. Pero créeme que mañana hay un vaciado. Se haya dicho algo ahí o no. Entonces, en 20 minutos antes o después de la reunión en la noche, te dicen que lo vas a hacer de esta manera porque no hay de otra. Entonces, la comunicación, la trazabilidad, sí existe y sí puede existir en un proceso de diseño o en un proceso de diseño y construcción en una etapa número 2. ¿Ok? Y la maduración o el tope de la maduración sería la etapa número 3, donde logramos casi de manera paralela comenzar el proceso de diseño, comenzar el proceso de construcción e incluso el proceso de operación. ¿Ok? Parece fantástico, pero sí se puede. ¿Ok? Se puede hacer de manera no tan pegada como está allí, pero sí hay una diferencia mínima entre un proceso y otro, pero todo el equipo de trabajo, de diseño, construcción y operación debe manejar los protocolos y las premisas BIM desde el inicio y tenerlas claras, muy claras. Tienen que haber manuales de procedimientos, manuales de operaciones, normas bien marcadas, especificaciones técnicas bien hechas desde un principio. Eso también es factible, ¿ok? Sí se puede hacer, no es tampoco un tema de la NASA. Entonces, lo que quiero que vean de esta lámina es que el BIM trabaja bien en sus 3 etapas, o sea que no se sientan mal al decir, ay, yo estoy en la etapa 1. No. Si ustedes están en la etapa 1 y lo hacen bien, acortan tiempo de obra, ¿ok?
Porque obviamente el tiempo de diseño tiene que parar y después entra el tiempo de construcción porque no hay un equipo sincronizado al 100%, entonces la pausa tiene que existir. Pero el equipo de construcción sigue trabajando con el proceso de BIM que ustedes hicieron. Okay. Y si ustedes son los constructores, mejor, diseñan y construyen. Y si van a hacer el mantenimiento, mucho mejor. ¿Okay? Y si ya trabajan con un equipo de construcción y equipo de diseño sincronizado, entonces ya pueden ir a la etapa número 2. ¿Okay? Y si todo el equipo está bien armado, pueden pasar a una etapa número 3. Entonces, identifíquense en cuál etapa se sienten más cómodos, creen que están, y comiencen a trabajar sus estándares y todo al respecto con respecto a esa etapa donde se sientan cómodos, ¿no? Si voy a la siguiente lámina, ahora les amplié un poquito el cuadro que les mostré antes, ¿no? Por eso que se los pasé primero así muy rápido para que entiendan que hay etapas, que hay procesos y que cómo paso de un punto a otro. Ya entendí los cuadritos que me mostrabas antes. Ok, voy de aquí para allá. Ya Ira nos comentó que sentía que estaba en un punto, pero puede ser el otro. O sea, ahora vamos a ahondar un poco en dónde se supone que debo estar parado, ¿no? Entonces, ¿dónde cualifican o califican ustedes? Bueno, si ustedes sienten o hacen que usan un software de modelado 3D basado en objetos, en una sola disciplina, ¿ok? O sea, solo son arquitectos y trabajan en arquitectura, o creo que Amílcar me dijo que solo trabajaba en la línea de estructura, ¿ok? Él puede decir, cómodo estoy en la fase o en la etapa número 1 de BIM, ¿ok? Esta fase o este proceso en el ciclo de vida del proyecto puede ocurrir. Él perfectamente puede trabajar en el proceso de diseño, en el proceso de construcción o en el proceso de operación. No hay problema. Número de disciplina, él con él. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Se entiende esto, verdad? Sencillo. O sea, ya aquí nos identificamos un poco más. ¿Ok? Porque parecía como mucha información, pero ajá, ya me ubiqué en tiempo y espacio. O sea, ya sé dónde estoy, ya sé qué necesito, ya sé qué hago. Entonces, con estos cuadritos vamos a ir identificando dónde estoy, ¿ok? Y hacia dónde debo ir. Y entonces, en función a esto, hacer la preparación o los ajustes como tal. A ver, las propiedades de la etapa BIM, bueno, el proceso interactivo, creo que todo eso lo tienen ustedes. Actividad de traspaso de información secuencial, la alimentación y retroalimentación es lineal, que fueron las imágenes que mostramos antes de cómo es la comunicación. Voy a hacer el ejemplo, Amílcar, y te voy a tomar de referencia por el comentario. O sea, él no tiene que comunicarse con nadie, sino con su equipo de trabajo, él con él, ¿ok? Él trabaja en un nicho, él no tiene que ir más allá, ¿ok? Entonces, en cuanto a los entregables, con que él entregue, ¿ok? Modelos 3 dimensiones a nivel geométrico, es suficiente. La parte de la disciplina, con las vistas automatizadas, coordinadas, toda la información conceptual también es suficiente. Los datos básicos obtenidos del modelo son suficientes. Bueno, aquí acoto algo en el caso, me comentabas que trabajabas con cierto software de cálculo, obviamente ahí incluimos las memorias de cálculo y toda la data, ¿no? O sea, no es nada más el modelo frío, sino que toda la data que está detrás de tu disciplina también entra dentro del entregable, ¿no? Dentro de los requisitos para que él actúe dentro de algún proyecto, en cuanto a la parte política, es muy bajo, ¿ok? O sea, no va, muy pocas veces va a conseguir fronteras porque va a moverse en ámbitos políticos donde no hay restricciones y no hay mandato, ¿ok? Los cambios de procesos o los procesos que él tiene que ejecutar también son muy bajos. O sea, él no tiene que cumplir protocolos ni estándares. Cuando digo bajo, tal vez ninguno, ¿no? O sea, tal vez él lo hace en su oficina bajo las normas propias y se lo entrega a la persona que se lo tiene que entregar y técnicamente cumplió. Ojo, el hecho de que esté haciéndolo, le esté tomando a Amílcar de referencia y esté haciendo el comentario de la manera que hago, no quiere decir que Amílcar haga un mal trabajo. Estamos hablando de que él completa su trabajo de esta manera. Estamos hablando de la entregable, del concepto como tal. ¿Ok? Estamos haciendo una asunción general de que el proyecto está bien hecho. ¿Ok? Lo que estamos explicando en esta primera etapa es
las exigencias. O sea, entonces él puede sentirse ya parte de la etapa 1 en un proceso BIM como modelado basado en objetos. ¿Eso se entiende? ¿Ok? En esta etapa 1, en cualquier momento, o sea, no solo en el de diseño, como lo comentamos, en el de diseño funciona, en el de construcción funciona y en el de operación funciona. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el modelado basado en objetos fomenta cierta integración de las fases. El proyecto sigue ejecutándose según un proceso lineal. O sea, aquí no hay, como lo vimos, una base de datos integrada, nada, ¿no? Sin embargo, las actividades de diseño y construcción se superponen ahorrando tiempo en algunos casos. Por eso ven la flechita por acá, ¿ok? Esto siempre tiende, generalmente la construcción arranca siempre antes, ¿ok? Es decir, al alcanzar la madurez de la implementación, en la etapa 1, los actores BIM reconocen los beneficios. Aquí es donde él va a reconocer, si empieza a aplicarlo, de la participación de otros actores de diseño y construcción y las capacidades del modelado similar. O sea, él aquí es donde debe tomar conciencia, porque ya su modelo tiene cierta madurez, pero él solo, y se da cuenta o puede tomar conciencia en que, bueno, si yo agarro mi modelo y lo voy moviendo en distintos momentos, entonces, ¿qué pasa si el resto de los profesionales maneja algo similar? Entonces, aquí es donde uno comienza a tener conciencia y comienza a acercarse a una siguiente etapa y es donde estudiamos, entendemos, nos preocupamos y nos formamos. ¿Ok? Entonces, al pasar a la siguiente etapa, ¿qué nos conseguimos? Entonces, etapa 2. Creo que Yaira me dijo que se identificaba, ¿no? Con esta, ¿cierto? Sí, ajá. Entonces, para que califiques aquí o califiques en lo mínimo necesario. Primero, colaboración basada en el modelo, ¿no? Compartir multidisciplinas, ¿ok? En un modelo o parte del mismo entre una o dos fases del ciclo de vida. ¿Cumples? Por lo que entendí, sí. Ok, entonces ya vamos bien por ahí, ¿no? ¿Dónde aplicas? Bueno, aplicas, si trabajas de esta manera, en la fase de diseño, y operaciones, en la fase de diseño y construcción o en la fase de construcción y operación. O sea, básicamente te puedes mover en esa línea de momentos, ¿ok? Porque tu comunicación y tu colaboración básicamente no es lineal nada más, sino que se mueve en dos direcciones o en tres direcciones de acuerdo a lo que estés trabajando. Entonces, número de disciplinas, mínimos 2 disciplinas, o sea, con que tengas arquitectura y estructura ya va sumando, ¿no? Bueno, proceso interactivo, comunicación principalmente asíncrona. Aquí hay algo importante y creo que con Ana lo vamos a destrancar. Cuando hablamos de la comunicación principalmente asíncrona, no es en caliente, no sé si entienden el término, o sea, no sé si el término caliente es en vivo, esto que estamos haciendo es en vivo, interactivo, si yo cambio algo ustedes se enteran, ese tipo de cosas no necesariamente funcionan así, ¿ok? O no funcionan así, perdón, en la etapa 2, ¿ok? Entonces, el término asíncrono es que tú publicaste, luego descargo, luego hago, luego subo, o sea, no es en caliente. Ese término se entendió, o en vivo, o asíncrono significa que no es en el momento y síncrono significa que es el momento en el caso del manejo en la nube. Bien, entonces, Deira, no con esto te estoy diciendo que no tengas procesos síncronos. ¿Estamos? Solo que es posible que algunos sean asíncronos. ¿Okay? Para que cumplas la integración, debe ser todo. ¿Estamos? Bien, entonces me quedé en las actividades de traspaso de información acumulada, alimentación y retroalimentación multilineal. Exacto, tú vas en ambas direcciones, ¿no? Bueno, aquí en cuanto a las dimensiones, aquí habla del entregable en cuanto a las dimensiones, ¿ok? Cuarta dimensión y quinta dimensión, o sea, tal vez nos confirmes por el chat si eso es lo que cumplen tus modelos, o sea, tú trabajas choques de interferencia, tus modelos deben ser capaces de seguro de trabajar líneas de tiempo 4D,
Obviamente entregas planimetría, volumetría, todo lo que comúnmente entrega un proyecto como tal, ¿no? No sé si es así. Sí. Entonces no estaba tan lejos de la realidad. Por ahí anda. Vamos a ver si llegamos a la que sigue. Entonces tenemos como requisitos de campo. Entonces, bueno, aquí el tema es que tal vez a nivel político, cuando digo político me refiero a todas las políticas de acuerdo a los proyectos donde estés involucrado, entonces en cuanto a eso, es posible que te consigas ciertas trabas. ¿A qué me refiero con ciertas trabas? Políticas, de que, bueno, mira, me toca trabajar con una empresa y esta empresa me pide esto de esta manera. A eso me refiero, ¿ok? O sea, ya comienzas a tropezar con empresas que están alineadas al BIM y que sí te van a exigir cierto nivel ya de terminologías y de compromisos y de entregables en cuanto a los procesos como tal. Bueno, aquí obviamente los procesos aumentan de nivel, ¿ok? Y la tecnología obviamente también sube o baja de acuerdo a lo que estés haciendo, ¿no? O sea, lo que son los cambios en la tecnología son bastante bajos porque no trabajas en nube, me dijiste, trabajas en local, ¿ok? Entonces, básicamente, ahí tendrías que moverte e identificarte, ¿no? Entonces, tu caso puede funcionar bajo el esquema que estamos viendo, ¿ok? O sea, tú eres capaz en este momento, si tu abanico de opciones te lo permite, tú, aparte que puedes trabajar en cualquiera de las tres fases, tú puedes intentar ya diseñar y construir casi que en simultáneo o acercar el proceso de diseño al proceso de construcción o el proceso de construcción realmente, porque viene después, a tu proceso de diseño, ¿ok? O sea, perfectamente lo puedes hacer porque tu producto es capaz de adaptarse rápidamente a un proceso de construcción. O sea, no vas a durar tanto tiempo haciendo adecuaciones como tal, ¿ok? Entonces, representa como la colaboración basada en modelos es un factor que instiga la integración del proceso y que modifica la intensidad del modelo en cada fase del ciclo de vida. Esta es impulsada por los constructores. Obviamente, no sé, Yaira, si también estás en la parte de construcción, pero si no es así, te darás cuenta que los constructores te comienzan a pedir más tus modelos, te comienzan a pedir más. Ah, perfecto. Entonces sabes que tu modelo es vital para tu construcción, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes empujan esta iniciativa? ¿Quiénes realmente son los que de una u otra manera aupan a que crezcamos a una etapa 2? La construcción, el constructor, el proceso de construcción como tal. ¿Ok? Entonces, esta es impulsada por los constructores que cada vez más proporcionan servicios relacionados con el diseño como parte de su propuesta, así como los proyectistas que añaden también a cada vez más información de construcción y aprovechan la mayor cantidad de información del modelo per se, ¿ok? O sea, ya los modelos no son tan brutos, por decirlo de alguna manera, ya el modelo tiene data, tiene información, no requiero de un plano nada más, yo tengo un modelo que puedo investigar, que puedo saber, que le puedo dar vuelta, que puedo entender cómo voy a construir de este lado, antes no tenía esa particularidad, y como tengo varias disciplinas, obviamente puedo ver una integración un poco mayor. Y por último, voy aquí a la otra lámina que nos quedaba de el tercer paso, que es la etapa 3 del BIM, que es la integración en la red, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar como conejito de Indiana, que nos comentó que tenía un servidor, que la gente se conecta, y bueno, y aquí vamos a ir viendo, porque no necesariamente estás en la 2, no necesariamente estás en la 3, pero puedes estar en una transición importante, y con este cuadro posiblemente digas, me falta esto o puedo adaptar esto en mi proceso como tal, ¿no? Entonces, en cuanto a la calificación o cualificación mínima, entonces el modelo se crea, se comparte y se mantiene de forma colaborativa a lo largo de toda la fase del ciclo de vida de construcción. Ana, ¿estás allí? Perfecto. Fíjate que creo que incluso César en su momento hizo un comentario, yo le decía, es que tiene que ser toda la etapa del ciclo de vida. Bueno, aquí te lo corroboro y te lo comparto por eso mismo. O sea, no quiere decir que no estés, pero aquí es un poco más robusto. Aquí estamos hablando de que no es nada más en la etapa de diseño,
¿ok? No es nada más en la etapa de rediseño, o sea, es todo el abanico de opciones, ¿ok? Hay proyectos donde arrancamos a mitad de camino y también lo podemos lograr, lo podemos llevar a etapa 3. Es bien complicado, pero se puede hacer. Pero fíjate que aquí te lo dice muy claro, ¿no? El concepto es una colaboración integral en toda la fase del proyecto de vida. O sea, aquí estamos hablando de todo el círculo completo. Y bueno, obviamente, sí, César, ¿puedes abrir el micrófono? Ok, desde mi punto de vista, que evidentemente yo la verdad es que esta es la primera vez que me pongo como que a aprender de BIM. Evidentemente sí hay como que cosas que uno lee o lo que uno entiende quizás por la práctica día a día, pero creo que para poder hablar de BIM, y es mi percepción y puedo estar equivocado, lo primero es que el dueño del proyecto debe decidir que quiere que su proyecto sea BIM, y aparte de eso tiene que designar a un BIM manager. Creo que si eso no pasa, todo lo demás es simplemente herramientas que nos facilitan el trabajo. Por lo menos en nuestro caso, nosotros lo que hacemos es que la arquitectura se hace full en ArchiCAD. Entonces, digamos que sí hay una velocidad y hay una mejor conceptualización de los proyectos, y la estructura en sí la seguimos haciendo en AutoCAD. Porque bueno, al final el entregable nuestro es un plano, no es un modelo, y como nosotros trabajamos para otros arquitectos, entonces se le entrega es su plano en AutoCAD. Si aprovechamos el concepto de IFC, que es que del programa estructural lo metemos directamente al modelo de ArchiCAD y podemos ver choques, colisiones y cómo se comporta la estructura con la arquitectura. Pero desde mi punto de vista, cuando trabajamos con otros estudios de arquitectura, que digamos no hay esa integración que tenemos in-house en nuestra oficina, el arquitecto promueve un anteproyecto y él conceptualiza ciertas cosas a conveniencia de su propuesta y arquitectura hacia el cliente. Claro. Y en función de herramientas, lo que normalmente pasa o veo, la manera en la cual nosotros interactuamos con otros estudios de arquitectura, es que se conceptualiza hacia el cliente un SketchUp. Ese SketchUp después se vuelve AutoCAD. Si el cliente quiere pagar más dinero, se lo vuelve un Revit. Y eso significa que en algunos casos ellos subcontratan ese modelo en Revit. Y en el medio, cuando ya más o menos eso es lo que se define arquitectónicamente, se pasa hacia la estructura. Y cuando la estructura hace ese primer prediseño y se devuelve al arquitecto, como la idea de una construcción es maximizar el rendimiento de lo que se pueda construir en un lote, las dimensiones del arquitecto en su conceptualización estructural están al límite. Así que cuando yo le agrando una dimensión de una columna, lo que sea, le reviento pasillo, le reviento escalera o le reviento un baño. Tiene que rehacer rehacer su modelo arquitectónico, eso, y que se lo apruebe el cliente. Eso toma 2-3 meses. Después me lo pasa a mí para yo rehacer mi modelo estructural. Y en ese juego perdemos 6 meses, o 4 meses, o 5 meses. Y después todo eso se va al trash si es que llegamos a hacer se llega a hacer un modelo, voy a decir Revit, no voy a hablar de BIM, voy a hablar de Revit, porque al final el que construye no recibe ningún beneficio porque el modelo Revit, que no voy a hablar de BIM, se quedó en la computadora del arquitecto. Y en la construcción siguen usando un plano en 2D. Entonces, para mí, para poder hablar de todo esto, el cliente, el dueño del proyecto, tendría que definir, ¿sabes qué? Yo quiero iniciar con un BIM manager. Entonces, ese BIM manager probablemente, cuando el arquitecto esboce un concepto de cómo es la visual y el ambiente del lugar, dejaría todo ahí, lo pararía y contrataría entonces a el complemento del resto del plano, que serían electromecánicos, estructurales, especialistas en iluminación, transporte, ambientalistas, lo que sea, landscaping, calles, movimiento de tierra, terracería, todo eso para realmente ver
cuál es lo más provechoso y financieramente conveniente para el proyecto. Y luego que se define todo eso, entonces que regrese el arquitecto. El problema que tenemos es que obviamente cuando alguien desea hacer algo, su primer concepto es llama a un arquitecto. O sea, la naturaleza del proyecto es arquitectónica. Eso en algunos proyectos dista de ser lo más provechoso para el proyecto, porque la naturaleza del proyecto debe ser lo más funcional y eficiente. Al final del día tú siempre puedes agarrar y darle textura a la fachada, pieles, lo que sea, y hacer que el proyecto se vea bien cool, sin importar que el proyecto estructuralmente y geométricamente sea totalmente cuadrado. Pero eso ya tiene que ser una visión desde el principio, y algo quizás que hice para atrás, hice para adelante, y alguien también comentó, es que de nada sirve que yo me mate literal definiendo como arquitecto cuál va a ser la metodología constructiva. Voy a hablar de lo que más, de algo común, pues yo defino que va a ser un muro pantalla, y al final cuando construyes vamos a usar pilotes secantes o pilotes tangentes. Entonces igual, después que ese subcontratista agarró y rediseñó eso, me preguntan a mí como estructural que le haga una reevaluación, y vamos, venimos. Ah, ¿qué pasó? Entonces el espesor de ese muro cambió, eso me afecta a arquitectura, entonces ahora quiero ajustar un par de cosas en el plan. Entonces volvemos a perder un montón de tiempo. Lo ideal sería que el BIM Manager venga y diga, bueno, ¿sabes qué? Desde ya preseleccionemos quién es nuestro contratista de confianza. Y eso se empieza a trabajar todo eso al principio. Pero todo lo demás que estamos haciendo, desde mi punto de vista, y puede estar equivocado, creo que solamente estamos hablando de herramientas que quizás para los usuarios, porque creo que aquí hay arquitectos e ingenieros, nos faciliten la vida, pero realmente no se llega a hablar de BIM si es que no se conceptualiza desde un inicio por parte del dueño que vamos a hacer un proyecto BIM y vamos a aprovechar toda esta integración. Claro, fíjate algo, César, parto de tu comentario y del cliente como tal, y vuelvo a la curva que dejé en las láminas anteriores para que compartas en el foro esto mismo que nos estás comentando, ¿no? Entonces, la característica como tal de la etapa 3 es que seamos capaces, así lo crean imposible, de trabajar diseño, construcción y operación casi que de forma paralela, ¿ok? Representa como la integración basada en la red, ¿ok? Fomenta la construcción concurrente, término usado cuando todas las actividades del proyecto se integran y todos los aspectos de diseño, construcción y operación se plantean simultáneamente, ¿ok? Para maximizar el valor de las funciones, de las funciones objetivo, al mismo tiempo que se optimiza la constructibilidad y la operación y la seguridad. O sea, aquí estamos hablando de una etapa bastante alta. El hecho de que sea una etapa alta, para que no se sientan, ya lo acabo de leer, docencia, esa es la palabra que olvidé. Hay que hacer docencia, así mismo es. No crean que la etapa 3 es como que el punto más alto de complicado. No, yo puedo hacer una casita pequeña, un proyecto pequeño y llegar a una etapa 3. No tiene que ser un proyecto gigante, ¿ok? No necesita ser un proyecto gigante. O sea, no lo vean como el tamaño del proyecto, véanlo como la parte de interoperabilidad, ¿ok? Véanlo en un proyecto pequeño y analícenlo y hagan un plan piloto con proyectos pequeños con 3 colaboradores, 2, 3 colaboradores, y créeme que de una u otra manera vas a poder entender los procesos un poco más fácil, ¿ok? Por eso cuando uno hace una implementación, que lo vas a ver en la etapa 4 del curso, en el módulo 4, lo primero que te decimos es plan piloto, no proyecto, porque si no, pasa lo que normalmente pasa. O sea, hacer proyecto es pensar en proyecto y tienes que construir y tienes que vaciar mañana y olvídate que plan piloto, dale. No. Por eso cuando uno hace un plan de implementación es algo pequeño, sencillo, donde puedas cubrir la mayor cantidad de etapas posibles.